a las lecciones de matemáticas. En esta ocasión tenemos a nuestro compañero Freddy Díaz con la plática de vectores cuasi analíticos y operadores autojuntos. Entonces tienes hora y media para, bueno, en este día, para la presentación. Bueno, primero, gracias por la invitación en la física. Por ejemplo, estos dos operadores digamos de L2R y el operador de multiplicación. Bueno, primero, ¿por qué estos dos operadores van a ser no acotados? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de un intervalo, ¿qué es lo que tenemos? Estas funciones, por ejemplo, su derivada que conocemos es x, ¿no? Obviamente aquí se ve que este operador es no acotado, porque aquí estoy denotando como es n a esta función. Entonces, esta función va a tener norma que es n, y esto va a infinito, ¿no? Y de forma similar se puede demostrar para el caso del operador multiplicación. Entonces, este tipo de operadores les llaman en física los operadores de momento. Y este es el operador de posición. ¿Y qué es lo que se quiere saber de ellos sobre saber si son o no autopuntos? Ser autopunto nos va a implicar muchas cosas. En primer lugar, que los valores de t son reales. ¿Sí? Además, otra cosa que va a implicar es que se puede aplicar el cálculo funcional, que más adelante lo voy a mencionar. ¿Sí? Entonces, en física, a un operador autopunto lo consideran como un proceso observable, pero no todo observable es autopunto. Entonces, y a los eigenvalores o a los valores del espectro los consideran como los posibles valores de medición. Como que les sirve a los físicos como para comparar resultados. Entonces, si digamos es algún conjunto de los complejos, no hay orden en los complejos. Entonces, es por eso que es muy importante tener que este es un conjunto de los reales. Entonces, por eso
esta propiedad es importante porque nuestros operadores sean octoadjuntos. Entonces vamos a proceder a definir formalmente lo que es el adjunto de un operador. Primero fijamos un espacio de Hilbert. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, un operador no acotado no necesariamente va a estar definido en todo el espacio. Pero sí vamos a pedir que sea densamente definido. Densamente definido, que va a significar que BT es denso en el espacio de Hilbert. Como en el ejemplo anterior que vimos del operador de diferenciación, a quién podemos poner, digamos, en el ejemplo que puse en las notas. Este espacio es denso, L2. ¿Qué más? Entonces existe el operador que vamos a anotar por T estrella. Vamos a decir que el vector U va a estar en T estrella si existe otro vector B en H tal que Tx para todo X dt. ¿Qué quiere decir? Es el conjunto de los vectores en H, tal que este funcional es acotado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese funcional es acotado, entonces por el teorema de representación de Riesz va a existir este V. Entonces, una observación es que DDT vamos a definir como ven, así vamos a definir al adjunto. Entonces, la primera observación es que BT estrella no necesariamente, generalmente no es necesariamente definido. No necesariamente definido. ¿Ese B siempre es único? ¿Cuál? El B. Puede existir mucho. Sí, por el teorema de representación de Riesz. Es único. Entonces vamos a ver, yo creo que este ejemplo nos va a servir para muchas
a definir. Vamos a poner cualquier espacio de Hilbert, sea espacio de Hilbert. Vamos a definir por DT cualquier subespacio lineal, cualquiera, denso. ¿Sí? Y vamos a definir por T f de x t, donde f de x, donde f vale no continuo. Continuación aquí, dimensión del espacio de Hilbert infinito para que exista ese no continuo, ¿sí? Y cualquier vector no cero. Entonces, ¿qué será el adjunto de T? Primero hay que observar que eso aquí es igual a f de x por esto, ¿no? Entonces ¿cuándo va a ser continuo? Solamente cuando esto se anula. Porque si esto no se anula, entonces no vamos a tener que funcionar, no es continuo. Entonces vamos a tener que ver aquí así, el ortogonal de este. Entonces este no es denso porque no contiene este subespacio. Sí. A ver. Por ejemplo, ¿en quién sería D? Puede ser todo H. Puede ser todo H. Por ejemplo. También tendrás que ponerle que cierta regresión de f de x no es cero, ¿no? Para que no. Ah, sí, claro. Pues no continuo implica que no cero. Ah, sí. Entonces, esa es la definición del adjunto. ¿Puedo utilizar este? Entonces, decimos que es adjunto, sí, bueno, coinciden estos dos y eso va a implicar la igualdad de los límites. ¿Sí? Esto obviamente implica que ¿sí? Y decimos que es simétrico. Sí, solo se tiene esta condición. Esto solamente me va a decir que este y además de x, en nuestro ejemplo que tenemos antes, el operador de diferenciación, creo que nos sirve. Bueno, aquí se lo voy a dejar por P.
entonces este operador va a ser simétrico. Es simétrico. Esto pues lo pueden ver con interacción por partes. Sí lo ven, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar este de aquí nada más. Menos i. Esto es menos i prima g. ¿Y esto quién es? Es menos i, la integral sobre f prima g. Entonces, como estas van a tener soporte compacto, aquí puedo elegir el intervalo tan grande como yo quiera, de tal manera que sus extremos ambas se anulen. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a menos la integral aquí, ¿no? Aquí es conjugado, es el producto escalar en L2. ¿Esto quién es? Es el primo. Entonces esto se satisface para todo fg. Entonces va a ser simétrico. ¿Sí? Un ejemplo de uno que es autopunto es el que escribí acá, el operador multiplicación, pero ese es un poco no es difícil la demostración, pero es un poco tardado y es utilizando solamente teoría de la medida. Pero no he dicho quién es MX, quién es el dominio. Entonces, ¿qué queremos? Podemos capturar como un operador de multiplicación, ¿no? De multiplicación por la función x, identidad. Entonces, ¿cómo podemos definir el dominio de tal manera que sea el dominio más grande? El más grande, para que esto tenga sentido, así lo defino como conjuntos de funciones que están en el 2, en los que están en el 2. ¿Sí? Entonces, en este dominio va a ser otro punto. Creo que es simétrico, sí es más o menos claro, ¿no? Porque ¿qué sería m de x? ¿Qué? Esto sería aquí, esta es una función real. Aquí vamos a poner dt. Y esto es fx g. Esta, ¿no? Que es simétrico. Pero lo que sí es más complicado es demostrar lo contrario, que está contenido en dm.
Yo creo que tal vez va a omitirse por cuestiones de tiempo, pero no es difícil, es solo utilizando teoría de la medida y teorema fundamental del cálculo de variaciones. Este ¿por qué no es autojunto? Dijiste que es simétrico, pero... Ajá. Ajá. Eso es también un poco complicado. Aquí DDT, o bueno, DDP estrella va a coincidir con el Sol. H1 es muy grande. Por ejemplo, aquí puedes tomar cualquier G que no esté aquí, pero que esté en el 2. Entonces esto sigue funcionando, ¿no? Por aquí para cuando aplicas expresión por partes, la que juega cuando se anula es la F, se anulan los límites, ¿cómo se dice? Límites de integración. Entonces esa va como a dominar. Entonces cuando tú tomas G así como te dije, vas a tener que, esto se va a seguir cumpliendo, entonces G va a estar en D estrella, de P estrella. ¿Sí? Entonces, y que no está aquí, entonces vas a tener que el dominio de P estrella es más grande que el dominio de P. Pero pues es teorema, que es el sobre H1. Perdón, los operadores cerrados. Una motivación para la definición de operadores cerrados es que en cierto sentido es una generalización de los acotados, o sea, van a cumplir varias cosas que cumplen los operadores acotados. Entonces, un operador de cerrado cumple lo siguiente: que si tengo una sucesión al que, en H al que tiende, bueno, una sucesión aquí en el dominio tal que converge a X, esto va a estar en H porque es de Hilbert, y si P de X converge Y, entonces esto implica que X está en dt y X es Y. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, para que se entienda mejor, definimos el gráfico como el conjunto de estos. Sí. Entonces vamos a decir que el operador es cerrado si el gráfico es su conjunto cerrado de este espacio. Es equivalente. T es cerrado aquí. Sí, ¿por qué?
si se cumple esto, entonces X va a estar en el dominio y Y va a estar en Lleva a ser T de X. X. Sí. Esa es como una manera de entender qué es un operador cerrado. Vamos a decir que es cerrable. Sí. Se cumple lo siguiente. Si tengo esta Y ahí en el cerrado, por ejemplo, hay casos de operadores así que no manden cerrados del dominio en cerrado. O sea que no coincide esta noción de cerrado con la noción topológica. ¿Cómo? ¿Cuál? Es que allá en topología hay funciones cerradas o abiertas. Ah, que van a cerrados a cerrados. Entonces no se puede definir así y coinciden al final de cuentas. Es una pregunta difícil. Pero al final esto no coincide con lo de ser No, acotado, coincide ¿no? con los, todos los acotados cumplen esto, Ajá. obviamente. Pero hay operadores no acotados que sí cumplen esto, que es el operador multiplicación. Pero las definiciones sí son equivalentes. ¿Cómo? O sea, esos operadores cerrados y no cerrados son cerrados. Ajá. Ah, no. ¿Correcto? No, creo que no. Sí, son. Él dice que sí lo es. Es una afirmación, no. Porque dura. Sí son, pero técnicamente es más cómodo para operadores diferenciales definirlo ¿Así? así. Es más adecuado a tu situación. Sí. Pero yo no estoy aquí. Ajá, que en el operador de multiplicación cumple estos. Porque si ustedes tienen que si una sucesión de funciones convergen en L2 y también, o sea, G en L2, entonces, como ustedes saben, convergencia en L2 implica convergencia en casi todas partes. Existe una subsucesión que converge en casi todas partes. Vamos a suponer que es la misma. Sí, entonces, converge en C casi todas partes. Pero además tenemos que esta también tiene una subsucesión que converge casi en todas partes a G. Entonces, de esas dos subsucesiones, primero, aquí tenemos una subsucesión, ¿no? Tenemos que es esta. Entonces, de esta subsucesión, considerándola acá arriba, va a tener otra vez otra subsucesión que converge casi en todas partes a G. Entonces, como ambas van a converger casi en todas partes, a G y a XF, entonces son iguales Casi en todas partes. casi en todas partes, entonces en L2. Lo que estamos Integración. sí. Entonces, regresando a la definición, un operador es cerrable si se cumple lo siguiente, que si tengo una sucesión aquí, tal que xn que converge a 0, y Txn converge a y, entonces esto implica y es igual a 0. ¿Esto qué significa? Que el gráfico de T, su cerradura va a ser el gráfico de un operador.
queda claro. O sea, tú empiezas con un operador T, Ajá. cumple eso. Entonces ahora vas a extenderlo. O sea, ¿cuál es la- Extender, sí. Ok. Entonces, una forma de verlo es así, por ejemplo, puedes definir, bueno, ya poniendo la definición, te digo la notación de cerradura. Así, ¿quién va a ser este? Va a ser el conjunto de las x que está en h, para que x es igual al límite de xn, de xn de t, y t de xn existe, y existe este límite. Puedes definirlo así. Entonces, quieres estar definido en esto, obviamente, en las sucesiones constantes. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser, y por qué por qué no está bien definida por esta condición, ¿no? Si se agarran dos diferentes sucesiones que converjan a x, entonces la diferencia va a converger a 0. O bueno, si se agarran dos sucesiones, digamos, estas, a las que x y también es igual al límite de n, entonces esta va a converger a 0, ¿no? Pero también estas van a que también cumplan la otra condición, que tengan el mismo, que exista el límite, entonces va a existir este límite. ¿Sí? Existe. Entonces, esto de aquí va a implicar que este límite debe ser 0, por lo tanto, t de x es igual a t de y. ¿Sí? Entonces, este S viene siendo el operador cerradura que puse allá. El otro ejemplo del operador diferenciación, sí es más complicado ver que es cerrado, pero sí es cerrable porque, como dijimos que este es simétrico, va a estar dentro de va a ser un suboperador de un operador cerrado. Eso me faltó mencionar, que el adjunto de un operador siempre es un operador cerrado. ¿Cuál es la relación entre cerrado y cerrable? ¿Hay alguna en general? Una implica la otra. Que sea cerrado significa que sea cerrable, y es igual a cerradura. Pero que sea cerrable significa que sea cerrado, no, porque va a haber. ¿Qué significa que sea cerrado? A lo mejor puedo decir algo, tiene que ver con lo del dominio. Sí. Un operador que es cerrado y que tiene dominio en todo,
acotado. Sí. Ah, por tema gráfico. Por el tema de la gráfica, sí. Y por ejemplo, está la equivalencia de que algo es cerrado si solo si su gráfica es completa en una norma que define las gráficas. Y de ahí es donde puedes ver, por ejemplo, la equivalencia con aquello, o sea, con el cerrado en el otro sentido. Es más bien cómo hablar con todo lo que tienen operadores acotados, pero con un dominio que no es todo el espacio. Bueno. Sí. Sí, es interesante lo de la norma del gráfico, pero la omití por el tiempo. No sé. Sí, entonces esa tenemos una observación de que es cerrado. Pues esto, ¿cuál es la definición de que el asunto que eso se cumpla para todo? Sí, entonces si tenemos una sucesión aquí en entonces vamos a tener que aquí con la notación que es 1 aquí entonces pues aquí por continuidad del producto interno vamos a tener que este de aquí va a converger a x sub para x fijo y esto va a converger a y. Entonces u va a estar por definición, porque existe un y que se cumple esto para todo x, y es igual a y. Sin continuidad de producto interno. UN converge a U. Sí. Ah, sí, bueno, sí. sí. Entonces, lo que sigue es definir los índices de deficiencia, o qué es lo que queremos. Ver cuándo, bajo qué condiciones se cumple eso, o cuándo tenemos esto. Esto de aquí quiere decir que es por un operador que cumpla esto, que su cerradura sea igual a su punto, significa que es, quiere decir que esencialmente hay un punto. Entonces, de estas dos pláticas que consisten de dar criterios para eso. Entonces, vamos a definir lo que son los índices de deficiencia. De un operador simétrico. Simétrico densamente definido. ¿Por qué pido densamente definido? Porque voy a tener que hacer aplicar cerrado, el cerrado. ¿Sí? Entonces puedo hablar de la cerradura.
del operador. Como va a estar contenido en un cerrado, va a ser cerrable, ¿no? Por la definición. Entonces, para definir estos dos números, o bueno, que esto no hay que coincide con todos. Aquí la parte imaginaria positiva. Para llegar a estas dos definiciones sí se necesita tener un poco de teoría en el que la que sirve para demostrar que estos dos números, o que este número de aquí vamos a poner que depende de lambda, la dimensión que este va a coincidir sobre todo fijo un lambda aquí en lambda 0, en C menos 0 o en C. Entonces, y yo defino el índice de eficiencia de T en lambda, así, como el núcleo de este operador, T estrella menos lambda. Entonces, se puede demostrar que este número es constante sobre cada componente conexa. Sobre cada componente conexa de lambda en pi de t. ¿Quién es pi de t? Pi de t se define como el dominio de regularidad como el conjunto de los lambda en C, tales que existe C lambda mayor que 0, tanto de X es estrella. Ajá, como tal, igual que C lambda normal X. Entonces, se puede demostrar que cuando T es simétrico, entonces pi de T está contenido, no es al revés. Está contenido en el dominio de regularidad. ¿Sí? Aquí es así es pi de T. ¿Sí? Bueno, este es teorema. Entonces, esto de aquí, todos estos demás de lambda van a ser, este es otro teorema, que estos van a ser constantes, van a ser los mismos para todo, digamos, para todo lambda
en el semiplano superior, que es una componente, digamos, si está en el semiplano superior, o sea, si H más, entonces esta va a ser constante. Como estoy diciendo que va a ser constante sobre cada componente conexa, y como estoy diciendo que C menos R va a estar en el dominio de regularidad, entonces va a ser constante sobre el plano superior. Es decir, va a ser el mismo para todos los lambda. Y similarmente, aquí el D menos es para cuando la parte imaginaria es menor que 0. ¿Ese lambda tiene alguna relación con el T o con el T asterisco? ¿No son como valores propios o algo así? No, aquí solo en general. ¿En general? Sí. Ahí en medio también quisiste poner dimensión, ¿no? En la ecuación de arriba. Atrás. Donde dice con el i. Ahí también va dimensión. Ajá, dimensión, sí. Aquí la dimensión de Hilbert. Cada delegado una base ortonormal. ¿Y qué interpretan esos números más concretamente? Estos el motivo de la definición es para estudiar existencia de operadores, existencia de extensiones. Quiero decir que tenemos que un operador simétrico es complejo. Entonces, estudiar estos dos números nos dan condiciones necesarias para cuando va a implicar que ya sea autoadjunto. Oye, pero esta definición de acá, ¿qué cosas están midiendo? Es el conjunto de los puedes verlo así, un conjunto de los lambda en C, tales que T menos lambda I, inverso que va de aquí, es acotado. Entonces el resolvente va a estar ahí. El resolvente es el conjunto de los lambda, tales que T menos lambda I, tales que es agotado. Y sobre todo es agotado. Si inverso existe y es agotado. ¿Sí? Esto es sobre todo H. Es decir, su rango es todo H. O equivalentemente que sea inyectivo, o que tenga núcleo cero y que tenga rango todo H. ¿Sí? Y esto se define para los cerrados. Bueno, esta acá no es necesario que sea cerrado, pero aquí sí, porque si como es acotado, bueno, está. Eso significa que es cerrado. Y esto a la vez significa que T más lambda I es cerrado. Entonces, como este es siempre cerrado la identidad, entonces T va a ser cerrado. Bueno, de aquí a aquí es también más teoría, que si el inverso es cerrado, implica que el operador es cerrado, es más teoría. Entonces,
Esto lo vamos a definir como los índices de eficiencia. ¿Y por qué se llama así? Como que nos mide qué tanto le falta a nuestro operador. Eso significa el rango. ¿Qué tanto le falta a nuestro operador para que tenga todos sus rangos sea H? ¿Sí? Porque ¿dónde se puede demostrar que el núcleo del adjunto es el ortogonal del rango? Entonces vamos a tener que H es el núcleo del suma ortogonal con la cerradura del rango. Okay. Entonces, ¿qué es ¿qué es dimensión? Esto, bueno, ortogonal. Entonces, la dimensión de este núcleo va a ser la dimensión del ortogonal, es decir, de qué tanto le falta. Para hacer todo H. Entonces, teniendo los índices de eficiencia, Puede ser infinito. sí. Pero los diferenciables casi siempre, los operadores diferenciables casi siempre surgen que son infinitos. Y por eso yo creo que por eso se definen así. Pues, ¿por qué calcular el núcleo? Porque es más fácil calcular valores que calcular el rango. Tengo un operador T simétrico, entonces T cerrado, cerradura. Entonces voy a tener que el dominio del adjunto va a ser igual al dominio de la cerradura, la suma directa. Bueno, esto aquí lo voy a, esto denota suma ortogonal y esto solo denota suma directa, el punto acá arriba. Sí. Y esto obviamente nos va a implicar que la dimensión, como tenemos sumas directas, es la dimensión de esto más la dimensión de esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de von Neumann? Que nos da como que nos mide qué tanto falta para que sean iguales estos dos líneas, es decir, que para que sea autoadjunto. Queremos eso, ¿no?
Bueno, esto se puede demostrar que la cerradura del adjunto es igual a la cerradura del operador. Y a ver, esto que me implica que T es igual a T, y eso pues es igual a... Eso se puede demostrar, ¿no? Como les he dicho. Entonces esto nos va a ayudar para lo que vamos a hacer es dar condiciones suficientes para que estos dos números se anulen y no sé que sea otro punto. Es por eso que escribí ese teorema en las notas. Ahora, sigue es dar el teorema espectral o explicar el teorema espectral. Primero vamos a decir lo que es una medida espectral. Espacio de Hilbert. Una medida espectral es una función. Una medida espectral, aquí vamos a poner sobre la sigma álgebra de modelo, pero se puede generalizar esto para cualquier sigma álgebra sobre R o sobre cualquier espacio medible. Es una función que va de los medibles al conjunto de proyecciones ortogonales de H, tal que cumple lo siguiente. De N sea la identidad. ¿Sí? Bueno, es análogo a cómo se define la medida, como se hace en teoría de la medida. Queremos que la medida de todo el espacio sea... Nos hace probabilidad. Ajá, se puede pensar que es una. Sí, ¿Qué es probabilidad. Aquí No, las notas son las tomas una base fija, algo así. ¿Cuál? ¿A qué tú es que sí? Al conjunto de todas las proyecciones ortogonales. Tal vez no sean a todas, pero solo sabes que va a dar al conjunto de proyecciones ortogonales. Son las que satisfacen. Bien. Por algo está al final. Sí. Y que satisfaga, bueno, que sea numerablemente aditivo. Es igual a 1. Esto
esta suma infinita en el sentido de operador fuerte o de convergencia en operador fuerte. Quiere decir que de x va a ser igual al límite de cuando k va infinito igual hasta acá sube x. ¿Sí? Es decir, que va a ser convergencia impuntual, es decir, cada x. No va a ser convergencia en la norma, no necesariamente. Una consecuencia que tenemos de esta definición, una observación es que la medida de la unión, o no, la medida de la intersección es el producto. Bueno, la que vamos a utilizar más es que esto sea igual a 0, cuando son 10 puntos. Ajá. Bueno, te falta. Pero, ¿cómo era? Esto es. Yo creo que te falta la de complemento, ¿no? Para poder hacer operación. No, aquí. La medida de la unión. Son 10 puntos, así. No. Eso no entra en contradicción con 2. Ajá. De la suma. ¿Cómo? 2 sí diría que la de la unión sería la suma. Ah, entonces Bueno, te digo, del complemento, ¿qué pasa? O sea, ¿qué haces con un complemento? ¿Cómo vas? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo? Ya sería I menos P. Sí. Y menos P también proyección. Sería E de la intersección es 0 si son ajenos, ¿no? es vacío. Es vacío. Ajá. 0 por 2. Bueno, lo voy a recordar cuando dé la definición de integral espectral. ¿No querés decir solo que hable sumas de cosas ajenas? Algo así. ¿Y a poco los.? No, es que es una relación.
Por eso, pero ahora ya es composición, ¿no? Sí, Y entonces si son ajenos, hazte cuenta que lo verán como sumas, pero ahora la suma es composición. Igual a E de M unión N si son ajenos. ajá. Bueno, esto aquí me faltó. M disjuntos por pares. Ah, ya recordé. Es para cualquiera. En particular cuando son disjuntos, este producto va a ser cero, que es lo que vamos a utilizar. Un ejemplo de medida espectral. Sobre poder medir perdón, multiplicación. Aquí H va a ser XM. Interior sobre M, ¿no? Ah, no, No, es la- sí. La corrección característica. Obviamente, pero queremos que sea un operador, que diga una proyección, pues así cumple, ¿no? Es una función característica. Y la otra, esa sí cumple. Ahora la otra es. Pues sí, ¿no? Porque tienes que. Es igual a Win. Es cuando todos son disjuntos, ¿no? Son disjuntos. Bueno, este es un ejemplo que sirve para ilustrar lo que es una medida espectral. Y lo que sigue es definir lo que es el cálculo funcional para un operador autoadjunto. Bueno, supongamos que existe uno al menos, ¿no? Como les dije al principio, ¿no? Multiplicación siempre es autoadjunto. Entonces, el teorema espectral.
tener un operador a otro punto. Entonces, primero tengo que decir lo que es una medida, lo que es una integral espectral. Bueno, así una rápida introducción. Primero se define lo que es una... Tengo funciones. Vamos a adelantar por S, el conjunto de las funciones acotadas, o por B, acotadas sobre R, digamos, medibles. Entonces, ¿cómo utilizar una medida espectral para construir una integral espectral, para definir una integral espectral? Es como sigue. Ustedes saben que las funciones acotadas son límites de simples, ¿no? Y cuando cualquier función medible es límite de simples, puntual. Y cuando es acotada es límite uniforme. Entonces, primero hay que definir lo que es la integral espectral para una función simple. Si f es simple, con representación, digamos esta, aquí, con los MI juntos. Entonces, ¿cómo definimos la integral espectral? Vamos a dividir como suma así. Va a ser un operador, va a ser aplicarle la medida a cada MI, ¿sí? O más bien defino como la integral espectral de cada función característica por ¿sí? Ahora, para cuando es simple se tiene la siguiente, obviamente es acotado, ¿no? Vamos a tener esa cota. Y esto pues aquí es donde utilizamos lo que he dicho antes. Esto es la suma ¿sí? Entonces esto va a ser igual de hecho esto de aquí el absoluto de ahí por Pitágoras, porque como había dicho antes, como los MI son disjuntos, en particular esto es 0. Aquí utilizamos esto de acá para pasar de aquí a acá. Son ortogonales todos estos elementos. ¿Y por qué lo multiplicas por X? Como aquí. Bueno, estoy evaluando en el X. Quiero dar una cota. Entonces,
que es menor o igual, como cada sub i va a ser menor o igual que la norma de f infinito. Entonces, como dije antes, todos estos van a ser Ajenos, por favor. ajenos. Entonces, esto es toda la suma. ¿Y esto quién es? Bueno, son proyecciones, ¿no? Son proyecciones. Entonces tienen norma menor o igual que 1. Eso es menor o igual que 1. No, pues. Aquí me falta un detalle. Tengo esto de acá. O sea, la suma de los A sub i de norma de x. Esto es igual a todo esto. No, ¿qué estaba ahí? Que aquí es donde utilizamos la aditividad, ¿no? La medida. Es la unión. Pero como la unión de los MI es todo R, entonces es Y de X. de R es, y de X es más X. Entonces ya ya demostramos que se cumple esto de aquí. Y esto nos va a servir para definir lo que es la integral de f. Entonces, como tenemos este límite de acá, Freddy, ¿me das 5 minutos? y es uniforme, entonces tengo que I de f va a ser el límite. ¿Por qué? Porque voy a tener que I de f va a ser menor o igual que norma de f. Entonces aquí tenemos convergencia uniforme. ¿Sí? Entonces en particular esta asociación va a ser de Cauchy, las de I de Fn menos I de Fm, entonces va a existir el límite. Entonces para definir lo que es la integral de una nueva acotada, entonces tenemos que cuando tomamos f no acotada pero finita, entonces existe una asociación tal que esto es R y f es acotada en cada n. ¿Cómo finita? Finita, o sea, quiere decir que Todos sus valores son- no toma valor infinito. Ok. Sí. Entonces, vamos a definir
definir como dominio de la integral será el conjunto de las f's bueno, de los x en h tales que f está en L2 de cada sub x. Esto sí se me olvidó mencionar, que cuando tengo una medida espectral, esto de aquí me va a generar una medida como la conocemos. Las medidas que conocemos, las usuales. ¿Sí? Es una medida. Una medida de Borel finita. Es finita porque aquí va a ser mu de r, aquí va a ser e de r, va a ser xx, una más de x. Y va a ser positiva. Porque esta es proyección. Entonces tiene sentido hablar de decir que esta va a estar en L2, que esta integral exista, entonces esta va a ser nuestro dominio y nuestra f la vamos a definir así. Obviamente esto hay que demostrar que existe. ¿Sí? Entonces, esto sí requiere más detalles, pero bueno, para demostrar que no depende de la sucesión aquí, pero es no es complicado. Y así se define lo que es una integral espectral. Entonces el teorema espectral afirma que si P es al conjunto, entonces existe única medida espectral vamos a anotar por es A tal que es P, porque P es igual a la integral espectral de esta función, de la función identidad, ¿sí? Y respecto a va a ser el soporte de la medida. Esto sí es un teorema muy famoso y que lleva mucho tiempo en demostrarlo. Bueno, no es trivial, pero lo que es lo que vamos a utilizar. Lo que más vamos a utilizar es el cálculo funcional. Cada una función medible, finita como allá, vamos a definirla como como puso ya, ¿no? Conjunto de las x, tales que x va a estar tales que f x, ¿sí? Y pues va a estar definida como definimos allá. Entonces lo que va a tocar mañana es, o lo que vamos a ver mañana, es cómo utilizar el teorema espectral para dar condiciones para autocontes de operadores. Más bien el cálculo funcional, que para
demostrar cuando funciones que van de R a un espacio de Hilbert, ¿qué significa una función C infinito? Bien, entonces, ¿preguntas? ¿Hay otra forma de enunciar este teorema que no tenga que ver con medida? Es para los compactos acotados. Para los acotados. compactos. Ah, bien. En algún concurso de álgebra lineal no puede darse la función finita, por ejemplo. Función finita. No se ve, pues es genial. Como chicos, no. Pues si no, ¿para qué quieren los valores propios? Esa es buena Si no, ¿para qué los inventaron? No hay problema. Para resolver ecuaciones. Para estabilidad. De hecho, una vez me tocó dar un curso de álgebra lineal. Bueno, era una regularización de álgebra lineal en Alemania. Y le dije, no, pues vamos a aplicarle funciones al espectro. A ver qué pasa. Pues estaba haciendo cálculo funcional. Pero si no se dan cuenta, pues se los puedes. Otra motivación es que puedes definir la exponencial de una matriz también. O sea, como a pie. Bueno, es lo que sigue. Sí, pues, coincide con aplicar el cálculo funcional. También exponencial de operadores, ¿no? De hecho, vamos a utilizar la Después de una duda así, tonta, ¿se vale? No sé. A mí se me hace como de onda, incluso cuando llevé el de álgebra lineal, que la definición de autoadjunto que diste, si mal no recuerdo, es la de autoadjunto de lineal, ¿no? No. Sí, todo es una generalización de lineal. Ajá, entonces, me acuerdo en aquel instante que se me hizo una definición muy poco natural, ¿no? O sea, que está muy implícita, la definición es implícita, ¿no? Por ejemplo, si tú defines matriz simétrica, la definición es explícita, calculas su transpuesta y fíjate si es lo mismo. Así es que Si tú defines, por ejemplo, en complejos, no sé, imaginario puro, calculas su parte real y fíjate si es cero. Entonces, yo diría, una línea que yo creo que sería interesante abordar es definiciones explícitas de la noción de autoadjunto. El operador es autoadjunto si, por ejemplo, un criterio en función de valores propios. Si tiene tantos valores propios positivos y uno negativo, no sé. Entonces, existe algo así, como evitar esa. Bueno, es que yo veo la definición y es algo sumamente poco natural y demasiado. O sea, no es explícita la definición, pues, ¿no? es que lo que rige aquí es el espectro de un operador. Todos los eigenvalores están en el espectro, obviamente, pero no todos los puntos en el espectro van a ser eigenvalores. Entonces, otra forma de ver que un operador es autoadjunto es que un operador es simétrico, un operador simétrico cerrado es autoadjunto si solo sí su espectro está lineal. Ese es el teorema. O sea, lo que aquí rige todo es el espectro. El que. Sí, de hecho, creo que hay un criterio análogo en lineal, ¿no? Sí. Utilizas de la cerradez por dimensiones infinitas, ¿no? Todo eso Sí, acotado. de hecho. Y coinciden las dos nociones, simétrico y autoadjunto. Entonces, esta cuestión viene de operadores de la mecánica cuántica, ¿verdad? Los que dije al principio. O
sea, no es de que alguien diga, me voy a inventar la noción de autoconjunto y a ver qué sacamos. Al mismo tiempo las dos cosas. ¿Sí? Porque esto es álgebra lineal para hombrecitos, ¿no? Es como cuando ya pasas de la secundaria, vamos a hacer álgebra lineal, pero ahora sí en serio. En dimensión infinita. Y ese es el cambio, ¿no? O sea, porque en dimensión finita no alcanzas a reconocer este tipo de detalles, como dices, ¿no? Coinciden muchas definiciones. En Ajá. infinito es cuando empiezas a ver la separación de varias definiciones, ¿no? Al menos así creo que yo te entendí. Ajá. Okay. Y la otra es, dame una pregunta, perdón. Básicamente ahorita lo que tu definición de integral es como una generalización lineal de lo que dices que se hacía para Borel. Ajá. Exacto. Exacto. Aquí hacen, por ejemplo, cuando uno define integral, pues hay muchas cosas de medida cero, ¿no? O bueno, tratas de completar para medir. Aquí también causa ruido ese tipo de objetos. O sea, objetos como de medida cero o E0, no estoy convencido cómo llamarlos. De hecho, aquí está un poco escondido. Ajá. Soporte. Okay. Es decir, el soporte es el complemento de todos los. Es el complemento de. O es el cerrado más pequeño. No, es el complemento del abierto más grande de medida cero. ¿Y por qué puse finita? Para esto de aquí, existencia de esta sucesión, definirla así. Pero no sé cómo puedes definir la integral si f toma valores infinitos en un conjunto que no se medida cero. Yo creo No sé. que igual que antes la declaras que no había. Es lo mismo. Ajá. Solo a una función que es finita casi en todas partes la reemplazas por otra que tenga valores finitos. La aproximas por una de funciones, una función simple, ¿no? ¿Cómo? La aproximas por con funciones simples, ¿no? O sea, de intervalos en No me entiendo. donde cada conjunto de Borel vale finito, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, tu observación, ¿no? Aquí, por ejemplo, pero esto no tiene que. No mira si el intervalo es finito o no. Cualquier Borel, me digo. ¿Listo? Pues agradecemos a nuestro compañero Fred. También aquí cuando definiste la integral, básicamente es Todas las secciones transparentes. Este no va a ser. Si primero lo definimos sobre, digamos, C0 infinito de 0,1, pues que se un año 0 y 1, no va a ser otro punto. Pero mediante esta base sí se puede investigar todas las extensiones en los puntos que has superado aquí en sesión. Por teoría de Fermat mediante los índices de eficiencia. ¿Más preguntas? ¿No? O por ejemplo, las ecuaciones diferenciales que pusiste, ahí dijiste que tenía solución cuando ponías la condición que fuera autoconjunto el A que pusiste, ¿no? Sí, pero para que aplicara el teorema espectral. Ajá. Si no es autoconjunto. Ajá, ahí va la pregunta. O sea, hay como teoría para, bueno, el teorema espectral para operadores un poco más. Los normales, sí. Los normales, los simétricos también. Simétricos no conozco, no sé si hay. Pero la única que conozco
que generaliza los puntos son los normales. Y ahí sí existe teoría de un teorema espectral para operadores normales. Es lo mismo, un operador normal y coincide con todos los números. Entonces va a existir una medida espectral que satisfaga, pero aquí sobre todo C. Pero esto es más complicado. De hecho, para ir a la segunda pregunta, si, por ejemplo, tú lo utilizaste sobre R. Sí, porque el espectro de un otro punto está sobre él, se puede restringir toda la interacción a él. Porque dije que el soporte coincide con el espectro. Entonces, por definición de soporte es suficiente sobre el espectro. Sí. Hay un articulito de cuando lo inventaron en los años 60 en esta definición, creo que de Galilei o algo así, que dice que dice el teorema de espectro, que dice la verdad, y está así como muy legible. Salió en un noticia, ¿verdad? Creo que tengo unas notitas para que lo interese. Sí, pero primero lo que se hizo es mostrarlo para los acotados. Sí. Después para los no acotados utilizando una transformada acotada, por ejemplo, transformación de Cayley. Entonces, y después aplicar casi son los mismos métodos para el caso no acotado para mostrar esto. Casi lo mismo. Y de hecho, para hasta una pareja, digo, para una. ¿Cómo se dice? Eneada. Para una eneada existe una medida espectral que la vamos a anotar así. Que cada paso I es igual a la integral de lambda de E lambda sobre C, pero aquí hay restricciones en la medida. Se restringe a una coordenada C, aquí sería C, y aquí se restringe a una coordenada, a la coordenada I. ¿Otra pregunta? A lo mejor pues, reflexión, ¿no? Digamos que está el análisis funcional de los operadores álgebros, ¿no? Sí. Pues es como álgebra lineal para hombrecitos, habíamos dicho. No golpes la cámara. Y pues el de veras, el que parece la realidad, como en la física y en la geometría diferencial, es el que involucra operadores no acotables, ¿no? Entonces pues hay que estar jugando con una serie de métodos, sobre todo llevarse la moral de que todo operador diferencial tiene su dominio, ¿no? Sí, por ejemplo, para el operador de Dirac se requiere que el espectro solo consista de eigenvalores. Entonces, una forma de ver que un operador, su espectro consista de eigenvalores es que este sea compacto para un lambda en resolvente. Si es compacto para algunos, es compacto para todos. Que eso es lo fascinante, ¿no? Y pues la serie de trucos son la geometría del resolvente, del espectro, del dominio, es decir, uno de esos. Muy bien. Entonces, pues agradecemos a nuestro compañero Félix